He estado orando por el don de lenguas esta semana para traducir bien por mi amigo, pero Tony nos va a compartir un poco, yo le voy a ayudar en la traducción y vamos a continuar sobre este tema, como mencionó Elias, que es tan importante. Y lo que hemos pedido durante esta serie es esto: Señor, si hay algo en mi corazón que yo he escuchado, que yo tengo que cambiar, por favor, cámbiame, Señor. Cámbiame, Señor. Y yo sé que esta serie es unas 6-7 semanas, pero escuchen la voz de Dios mientras que estamos compartiendo su santa palabra. Entonces, Tony, hace poco en su iglesia, confirmaron que ya es uno de los pastores en la iglesia bautista de Kendall. Entonces, creo que eso merece un fuerte aplauso. Es una nueva iglesia en Kendall. Entonces él está aquí con nosotros y su familia está aquí esta mañana. Perdón, es Kendall Baptist Church. Kendall porque Baptist hay Church. una otra iglesia que se llama Iglesia Bautista de Kendall. That's y true. es diferente. Es diferente. Okay. Kendall Baptist Kendall Church. Baptist Church. Pero gracias. Want to say a few things? Sí, es un placer para estar aquí con ustedes y gracias por sus oraciones. Mi familia y yo ahora vivimos en Homestead, en el país de Homestead, en otro país, ¿verdad? Ahora tenemos una casa y entonces gracias a ustedes y gracias al Señor. Y también Olivia, mi niña va a empezar la escuela el próximo mes, otro parte de vida para nosotros, pero oren por nosotros en esa manera. Y también la familia está aquí. No sé a dónde están ellos, pero buscan para ellos después del culto para hablar con ellos. Right, vamos a empezar en inglés. Let me pray, Tony. We'll start. Vamos a orar antes de empezar. Señor, gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por nuestro amigo y hermano Tony, su familia. Y gracias, Señor, por otra vez guiarnos por medio de tu palabra y mirar, Señor, un tema tan importante en nuestra vida. Y hoy, Señor, mientras nos enfocamos en las palabras y acciones, Señor, que esto sea algo impactante en nuestra vida. Porque, Señor, aunque a veces pensamos que es algo pequeño, muchas veces el impacto es muy grande en lo que decimos y también en lo que hacemos. Señor, este servicio es para ti. Pedimos que tú seas glorificado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amen. If someone were to ask you to prove that you're a real Christian, what would you do? Si alguien nos pide que les demostremos que somos verdaderos cristianos o no, ¿qué haríamos? Would you tell them about your church? ¿Le hablaba acerca de la iglesia? Would you share with them some Bible verses? Posiblemente vamos a compartir con ellos unos versículos de la Biblia. Or would you sing them one of the great songs that we've just sung? O posiblemente le van a cantar una de las canciones que ya hemos cantado esta mañana. Is there a better way to prove that you're a real Christian? Hay una mejor manera de mostrarle a otros que usted es un verdadero cristiano. In this series, Christ over culture, En esta serie, Cristo por sobre la cultura, we focus on three main truths that we should know. nos hemos enfocado en tres verdades principales. All people are made in God's image. Toda persona ha sido creada a la imagen de Dios. Because of that, how we treat people matters to God. Y con eso en mente, la manera en que tratamos a las personas, eso sí le importa a Dios. So racism, Entonces, el racismo, prejudice, el prejuicio and y discrimination discriminación is an offense to God. es una ofensa a nuestro Dios. So maybe over the last several weeks, Entonces, posiblemente durante estas últimas semanas, maybe God's shown you a way that you need to change. el Señor le ha mostrado de una manera que usted debe cambiar. Or maybe you don't think that you have anything that you need to change as of now. O posiblemente hasta ahora usted piensa, bueno, no, hasta ahora no tengo nada que tengo que cambiar o debo cambiar. I pray that we'll allow God's word to work in our hearts this morning to reveal whatever we need to do. Y mi oración es que la palabra de Dios puede obrar en nuestra vida
y hacer esos cambios que hace falta. So today we're going to focus on true religion, words and actions. Hoy vamos a enfocarnos en la religión verdadera, acciones y palabras. And we're going to ask and answer two main questions that you'll see there in your bulletin. Y ahí en su hoja, en su boletín, vamos a mirar a dos preguntas esta mañana. Question number 1. La primera pregunta, What does worthless religion sound like? ¿cómo suena la religión en vana? And number 2, Y número dos, what does pure religion look like? ¿cómo se describe la religión pura? Son las dos preguntas. Y perdón, si necesitan una Biblia, por favor levanta la mano y creo le voy a pedir a Edwin y unos si necesitan una Biblia esta mañana. Perdón, se me olvidó mencionar eso. We're going to be in James chapter 1 for Vamos today's a sermon. regresar a Santiago, pero esta mañana vamos a mirar a Santiago número 1. Si necesita una Biblia, solamente levanta la mano y ahí le van a traer una Biblia. James chapter 1 verses 26 and 27. Santiago 1, versículo 26 al 27. Santiago 1, 26 al 27. Si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. So the book of James is a letter that's written to a group of Christians. Entonces el libro de Santiago es una carta que fue escrita a unos creyentes. And in this letter, James is trying to encourage true Christianity. Entonces en esta carta lo que él quiere hacer es desarrollar el verdadero cristianismo, True faith, una fe real. which includes our words and our actions. Y eso incluye las palabras y las acciones que tenemos. Also, in this book, it says that faith without works is dead. También lo que encontramos en este libro, Santiago dice que la fe sin las obras es muerta. So we're going to learn about what true religion or true faith in Christ should look like. Entonces lo que queremos hacer esta mañana es mirar qué es lo que significa la verdadera fe en nuestro Señor Jesucristo. Starting in verse 26, Empezando en el versículo 26, James says, if anyone thinks he is religious, él pregunta, si alguien piensa que es religioso, si afirma ser religioso, but does not control their tongue, pero no controlas tu lengua, they deceive themselves, dice, te engañas a ti mismo and their religion is worthless. y tu religión no vale nada. How many people here would say that, yes, I am religious? ¿Cuántos aquí dicen yo soy religiosos? Ninguno levanta la mano. Nobody. Really? Interesante. But we're in church, Estamos en la iglesia. right? Well, it's because Bueno, es porque we know that our faith is not about a religion in that way. sabemos que nuestra fe no es de esa manera una religión, es más que eso. It's our personal relationship with the Lord Jesus Christ. Es nuestra relación personal con el Señor Jesucristo. So many times we'll say, no, I'm not religious, Muchas veces decimos, no soy religioso, I'm a Christian. yo soy un cristiano. There's a difference. Hay una diferencia. And that's true in part, Y eso es verdad en parte, but also pero también our faith in Jesus is Nues- more than our personal relationship. Pero también nuestra fe en Jesús es más que en esa relación personal. Because oftentimes in personal relationships, we get to decide what we want to do and what we don't want to do. Muchas veces en una relación personal nosotros decidimos qué es lo que vamos a hacer o no vamos a hacer. But as a Christian, Jesus is not just our Savior, Pero como un cristiano, Jesús no es solo nuestro Salvador, He's our Lord. Él también es nuestro Señor. He's our King. Él es nuestro Rey. He's our Master. Él es nuestro Señor. So that means that we do what He wants us to do. Entonces nosotros hacemos lo que Él desea que hagamos. And we shouldn't do what He doesn't want us to do. Y no debemos hacer lo que Él no desea que no hagamos.
And you know what? ¿Y saben qué? To people outside of these walls, if they see you living your life, Las personas que están fuera de este edificio, cuando ellos ven a usted vivir su vida, they might say that you're actually religious ellos posiblemente van a decir que son religiosos, just because you decided to come to church this morning. solamente porque decidieron venir aquí a la iglesia esta mañana. That's not a problem. No es un problema eso. So being seen as religious is not the problem. It's what type of religious are you seen as? Entonces, no es un problema que una persona lo identifique como una persona religiosa. Lo importante aquí es qué tipo de religión, qué clase de religión estamos mostrando y practicando. The word for religion in verse 26 La palabra religión en el versículo 26 is about our outward expression. significa la expresión externa que tenemos, una expresión externa. So in other words, our worship to God. En otras palabras, la adoración a Dios. So to ask the question another way, Entonces, como hacer la pregunta de otra manera, what does your worship to God sound like? cuando pensamos en nuestra adoración a Dios, ¿cómo suena esa adoración? Not what your favorite song is. No es cuál es su canción favorita. What does your life of worship sound like to God? Su vida de adoración a Dios, ¿cómo suena? It should sound like. Debe sonar como. So the answer to that question is, Entonces, la respuesta a esa pregunta es, true religion should sound like controlled speech. la religión verdadera debe sonar como un hablar controlado. It says that if anyone thinks he's religious but does not bridle his tongue, Si uno piensa que es religioso pero no controla su lengua, that means control your mouth. eso significa controlar su boca. That means be careful of what you actually say. Eso significa tener cuidado en lo que estamos diciendo y lo que estamos hablando. So he's saying that if anyone thinks that yes, they are religious, Entonces dice, si alguien piensa que son religiosos, but they don't control what they say, pero no controlan lo que dicen, they might be religious, es posible que son religiosos, but their religion is worthless. pero su religión no tiene valor. In other words, it doesn't help anyone. En otras palabras, su religión no ayuda a otros, It doesn't serve anyone, no sirve a otros and it's not acceptable to God. y no es aceptable a nuestro Señor. And we've seen this at times. Y nosotros ya hemos visto eso a veces. We've seen people who claim to be Christians Hemos visto a personas que dicen, yo soy cristiano, not sound like Christians when they pero open their no mouth. suenan como cristianos cuando abren su boca. So maybe they're just not mature in their faith, Es posible que no tienen una madurez en su fe, or maybe they actually don't worship the God that they claim to worship. o es posible que en realidad no adoran al Dios que dicen que sí adoran. So why should it matter whether what we say or not? Entonces, ¿por qué debe importar lo que yo digo o no digo? I mean, words shouldn't bother us, right? Bueno, las palabras no deben molestarnos, ¿no? Don't we teach our children that? No enseñamos las personas o los hijos que las palabras que decimos no nos deben molestar, But we know that that's not true. pero sabemos que eso no es la verdad. Because if I were to ask you to think about Si yo le pregunto, y sabemos que eso no es verdad, porque si yo le pido a pensar something that someone said to you long time ago, algo que alguien le ha dicho en tiempos antes a usted, that was hurtful, que fue doloroso, it might still hurt, es posible que eso todavía duele Right. hoy. ¿No está it may bien? still hurt. So words actually matter. Entonces las palabras sí importan. But more importantly, words matter to God. Pero más importante es que las palabras sí le importan a nuestro Señor Dios. Let us know what Jesus says about our words. Entonces tenemos que escuchar lo que dice Jesús acerca de las palabras. Mateo 12, 33 al 37. Dice, a un árbol se le identifica por su fruto. Si el árbol es bueno, su fruto será bueno. Si el árbol es malo, su fruto será malo. Cámara de víboras, ¿cómo podrían hombres malvados como ustedes hablar de lo que es bueno y correcto? Pues lo que está en el corazón determina lo que uno dice.
Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón. Una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Les digo lo siguiente, el día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. Las palabras que digas te absolverán o te condenarán. So 2 main points from those verses. Dos puntos principales acerca de estos versículos. Our words reveal what's in our hearts. Las palabras, nuestras palabras, revelan lo que está en nuestro corazón. And we will give an account to Jesus for every word we utter. Y cada palabra descuidado que nosotros hablamos a otros, vamos a rendir cuentas a Dios por esas palabras. And for all of us, that should be a sobering thought. Y para nosotros eso debe ser algo que debemos considerar. So what does your religion sound like? Entonces, cuando pensamos en nuestra religión, ¿cómo suena? What does your faith sound like? ¿Cómo suena nuestra fe? What does your worship sound like? ¿Cómo suena nuestra adoración? What do you say about people when you're in like-minded company? ¿Qué es lo que usted dice acerca de las personas, las otras personas, cuando estamos con personas parecidas a nosotros? What do you say about those people ¿Qué decimos de esas personas when you see them on the news again? cuando lo vemos en las noticias otra vez? Or you see them walking down the street? O lo vemos caminando por la acera o en la calle. Or what do you say when you see those people at church? ¿O qué es lo que pensamos o decimos cuando vemos esas personas en la iglesia? You know, those Christians who voted for that guy, ¿Saben? Esos cristianos que votaron por esa persona or they preferred if that lady were president? o querían que la otra sería presidente. What do you think about when you see those people? ¿Qué es lo que pensamos cuando vemos esas personas? What do you say about them when they're not around? ¿Qué es lo que hablamos de ellos cuando ellos no están presentes? Another form of our speech is writing, right? Otra forma de nuestro hablar es escribir. So what about your social media? ¿Y qué de sus redes sociales? What do you share or say about other people? ¿Qué es lo que estamos compartiendo acerca de otras personas? Is that also worthless? ¿Es algo también sin valor? One of the biggest issues when it comes to racism Una de las problemas más grandes cuando hablamos acerca del racismo is that no one thinks that they're racist. es que nadie piensa que es un racista. Nobody. Nadie. In fact, they think they're righteous. Al contrario, piensan que son justos. They think they have good reason to feel the way that they feel. Dicen que no, yo tengo, mi causa, tengo el derecho de sentirme como esto. And really, the same thing is true about us. Y en realidad es la verdad acerca de nosotros. If you were to ask us why we feel a certain way about certain people, Si alguien nos pregunta por qué me siento de esta forma con esas personas, we might have some legitimate reasons to feel that way. puede ser algo legítimo en el sentir que tenemos hacia esas personas. But imagine standing before Jesus and trying to give that excuse. Pero imagínense estar parado frente a Jesús dando esa excusa. It won't work. No funciona, no trabaja. And those of us who are Christians here should know that. Y nosotros que somos cristianos debemos saber eso, Because we don't deserve any of God's mercy or any of God's grace. porque no merecemos ninguna de la misericordia de Dios o de la gracia de Dios. And without God, we are sinful ourselves. Y sin Dios nosotros somos también pecadores. But God is a loving Father, isn't He? Pero Dios es un Padre amante, un Padre que nos ama. He spoke this world into existence. The Cuando Bible Él says. habló, se apareció el mundo. He spoke our lives into existence. Cuando Él habló, nosotros empezamos nuestra vida. And He made us to love Him and to follow Him. Y Él nos hizo para amarlo y para seguirlo. But we don't believe His words at times. Pero a veces no creemos lo que dice la palabra de Dios. We don't follow His leadership at A times. veces no seguimos su liderazgo. In fact, we disobey Him. Bueno,
lo que hacemos es lo desobedecemos. We sin against him Pecamos contra Dios with our words, con nuestras palabras, with our thoughts, con nuestros pensamientos and with our actions. y con las acciones. But since God loves us, he sent Jesus to this world. Pero como Dios nos ama tanto, Él envió a Jesús a este mundo. The Word made flesh. La palabra se hizo carne. He sent him here to save us. Él lo envió para salvarnos. And Jesus didn't say anything that was sinful. Y Jesús no dijo ni una palabra que era pecaminoso. He didn't do anything that was sinful. Él no hizo nada que era de pecado. And he was here to bring us back to God. Y Él estaba aquí para llevarnos a Dios. And Jesus died on the cross to take on the penalty for our sins. Y Jesús murió en la cruz para recibir el pago de los pecados por nosotros. And that includes our words. Y eso incluye también nuestras palabras. And when he was on the cross, you know what he said? Y cuando Él estaba en la cruz, ¿saben lo que Él dijo? He said, "Forgive them, Father, Perdónalo, Padre, for they know what not they do." porque no saben lo que están haciendo. And he also said Y también Él dijo that it is finished. que ya está terminado. And Jesus rose from the grave on the third day. Y Jesús fue resucitado el tercer día del sepulcro. And he is calling people to himself Y Él está llamando a las personas a Él to repent of their sin and turn to Jesus. para arrepentirse de sus pecados y seleccionar y escoger a Jesús So that they can have eternal life. para que ellos puedan tener vida eterna. That's the gospel. Ese es el Evangelio. That's the truth about all of us that are Christians. Esa es la verdad acerca de todos nosotros que somos cristianos. And if you're here and you're not a Christian, Si usted está aquí y no es un cristiano, you might think, well, that's true, posiblemente va a pensar, sí es verdad, but what about those Christians who don't live like that? pero ¿qué de esos cristianos que no viven de esa manera? At times, Christians aren't the best examples of Christ. A veces, si somos honestos, los cristianos no son los mejores testigos o ejemplos de Cristo. But that doesn't mean that Christianity is worthless. Pero eso no significa que el cristianismo no es válido. That doesn't mean that Jesus is worthless. Eso no significa que Cristo no es válido. Jesus Christ is worth your life and your soul. Jesucristo vale la pena considerarlo por su alma y por su espíritu. So look to Jesus. Tenemos que mirar a Jesús. Look to his example Tenemos que mirar a su ejemplo and repent and turn from your sin. y tenemos que arrepentirnos y seguirlo. So our words should be seasoned with salt. Entonces las palabras nuestras deben ser sazonadas con sal. They should be full of grace and truth. Deben de estar llenas de gracia y de verdad. They should speak the truth in love. Deben hablar la verdad en amor, But they should also be honest. pero también deben ser honestas. Earlier in James chapter 1, Más temprano en Santiago capítulo 1 it says that we are to be quick to listen, dice que debemos ser rápidos de escuchar, slow to speak, lentos para hablar and slow to get angry. y lentos para enojarnos. Oftentimes we do that in reverse. Muchas veces lo hacemos al revés. Very quick to speak, Muy rápido para hablar, very quick to get angry, muy rápido para enojarnos, and very slow to listen. muy poco para escuchar. We need to be careful with our words. Tenemos que tener cuidado con nuestras palabras. So here's a few examples of how we can do that. Aquí hay unos ejemplos cómo podemos hacer eso. We can encourage God's work in other people's lives. Primeramente podemos exhortar la obra de Dios y el trabajo de Dios en la vida de las personas. When you see someone growing in their faith, Cuando vemos a alguien madurar en su fe, tell them that you see what God's doing in their life. dígale lo que está observando Dios, lo que Dios está haciendo en su vida, dígale su observación. We also need to speak the truth in love. También tenemos que hablar la verdad en amor. When there are difficult things that comes up, Cuando hay cosas difíciles que se presentan, it doesn't help anyone if we hide the truth. no ayuda a nadie si nosotros decidimos esconder la verdad. We can tell the truth to people, Debemos decir la palabra, la verdad a las personas, but we can do that with lots of love. pero tenemos que hacer eso con mucho, mucho amor.
Also, we should correct the worthless words of others. También debemos corregir las palabras inútiles de las personas. If someone's saying something about people that's wrong, we should confront them. Si alguien dice algo que no está bien, que está mal acerca de otra persona, debemos decir algo y confrontarlos. With lots of love, Otra vez, con mucho amor, with lots of grace, con mucha gracia, but also with the truth. pero también con la verdad. And also, we should be using our words to tell people about Jesus. También debemos usar nuestras palabras para compartir el Evangelio de Jesucristo. So, question number 2. Entonces, la pregunta número 2, What does pure religion look like? ¿cómo se describe la religión pura? And that's a two-part answer. Y eso lo vamos a ver en dos partes. Pure religion looks like caring for the afflicted and living a holy life. La religión pura se ve como en cuidar de los afligidos y vivir una vida santa. Can you read verse 27? Versículo 27, otra vez de Santiago 1. La religión pura y verdadera, a los ojos de Dios Padre, consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. This is one train of thought, Esto es un sentido principal, meaning it's both. que significa ambos. It's caring for the afflicted Es cuidar de los afligidos and living a holy life. y también vivir una vida santa. And many times we try to do one or the other. Y a veces tratamos de hacer, o muchas veces tratamos de hacer uno o el otro. We try to love people without really being right with God, Tratamos de amar a las personas sin amar a Dios, or we try to love God without being right with people. o tratamos de amar a Dios sin estar bien con las personas. And biblically, that is impossible. Y bíblicamente es imposible. What did Jesus teach? ¿Qué es lo que nos enseñó Jesús? That we are to love Him with all of our heart, soul, and mind, Que debemos amar a Jesús con toda nuestra mente, alma, fuerza and y también love our neighbor as ourselves. amar nuestro prójimo como a sí mismo. If we don't do that, Si no hacemos eso, or we have one over the other, o si escogemos uno o el otro, then our religion entonces nuestra religión or our practice of our faith is o not nuestra pure. práctica de nuestra fe no es puro. Listen to a couple of verses where the Bible teaches that. Vamos a leer unos pasajes aquí donde la Biblia enseña eso. Dice Isaías 1, 14 al 17. Isaías 1, 14 al 17. Dios hablando. Odio sus celebraciones de luna nueva y sus festivales anuales. Son una carga para mí. No los soporto. Cuando levanten las manos para orar, no miraré. Aunque hagan muchas oraciones, no escucharé. Porque tienen las manos cubiertas con sangre de víctimas inocentes. Lávense y queden limpios. Quiten sus pecados de mi vista. Abandonen sus caminos malvados. Aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia y ayuden a los oprimidos. Defiendan la causa de los huérfanos y luchen por los derechos de las viudas. Miqueas 6. Okay. And listen to what Jesus says in Matthew chapter 23. Y escuchen lo que dice Jesús en Mateo 23. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. So we need to love God Tenemos que amar a Dios and love our neighbor. y amar nuestro prójimo. But what does it mean to care for orphans and widows? Pero ¿qué significa cuidar de los huérfanos y de las viudas? Orphans in biblical times were not children who lost both of their parents. Los huérfanos en tiempos bíblicos no eran niños que perdieron dos padres. Biblically, in order to be an orphan, Bíblicamente, para ser un huérfano,
You have to be fatherless. Tenía que estar en una situación sin un padre. And the Bible teaches that God is a father to the fatherless. Y la Biblia enseña que Dios es un padre a los que no tienen un padre. So it's critical in biblical times, just like now, Entonces es importante en los tiempos bíblicos como en los tiempos hoy that we love those who do not have fathers. que amamos a ellos que no tienen padres. Because fatherless homes can lead to vulnerability. Porque una casa, un hogar donde no hay un padre puede traer muchos problemas para la familia. And widows were those women who lost their husband, Y las viudas eran las personas, las mujeres que perdieron sus esposos, but not just if they lost their husband, pero no solamente que perdieron su esposo. but because when they lost their husband, they lost everything. Cuando perdieron su esposo, perdieron todo. They lost their money, Perdieron su dinero, they lost their homes, perdieron sus casas, they lost their life. perdieron sus vidas. So then those women were also vulnerable. Entonces esas mujeres también estaban en una situación bastante frágil. So to care for orphans and widows literally means Entonces cuidar de los huérfanos y las viudas significa literalmente to care for orphans and widows. cuidar de huérfanos y viudas. There are many fatherless children in our community. Hay muchos niños en nuestra comunidad, en su comunidad, que no tienen un padre. There are also women who are vulnerable. Hay también mujeres en su comunidad que están en una situación bastante frágil, Who are widows. que son viudas. There are people within this church who are fatherless Hay personas en esta iglesia que no tienen un padre. or who are widows. Y hay personas también que son viudas en esta We iglesia. have a specific charge as Christians to care for them. Tenemos un mandamiento como cristianos para cuidar de esas personas. But also by way of application, Pero también como una aplicación a nosotros, to care for widows and orphans also means cuidar de los huérfanos y las viudas también significa to care for those around us who are in need, cuidar de ellos a nuestro alrededor que están en necesidad, who are vulnerable, que son frágiles, en una situación frágil, like the fatherless or the widow como la persona sin padre o también como la viuda, or the poor también el pobre, or the immigrant también la persona que viene de otro país a estar aquí, or the handicapped también esa persona que tiene debilidades físicas, or the abused. también la persona que está siendo abusado por otros. The list can go on and on and on. Esta lista puede seguir y seguir y seguir. But the point is that we need to care for the afflicted. Pero el punto es que nosotros tenemos que cuidar de los afligidos. So how are you caring for the afflicted? Entonces, ¿cómo es que nosotros estamos cuidando de los afligidos? Sometimes we don't see people as afflicted A veces cuando miramos las personas no lo vemos como afligidos, because we're blinded by our own sin. porque el pecado nos ha cegado y no podemos ver la realidad y la necesidad. Sometimes we think people are actually just getting what they deserve. A veces pensamos que las personas están recibiendo lo que merecen. Is that how we should respond? ¿Es eso como debemos responder? Does your response to those people sound more like Jesus ¿Su respuesta a estas personas suena más como Jesús or a political party? o como un grupo político? Does it sound more like the Bible, ¿Suena más como la Biblia or does it sound more like your household? o suena más como su propio hogar? We have an active charge to love those and care for those who are in need. Tenemos un cargo, un mandamiento para cuidar de ellos que están en necesidad. So that's above and beyond just saying the right things about people. Entonces eso va más allá que solamente decir las palabras. That's actually trying to love them. Significa tratar de amar a esas personas. And those of us who are Christians, Y nosotros que somos cristianos, that's the way that God loves you. esa es la manera que Dios nos ama a nosotros. That's the way that God sees you, Esa es la manera que Dios nos ve a nosotros, as helpless, como una persona que necesita ayuda, as hopeless, como una persona que no tiene esperanza, without Jesus. como una persona que no tiene a Jesús. So it's our responsibility to share that love with others. Entonces, nuestra responsabilidad de compartir ese amor con otros. The verse goes on to say that we should also keep ourselves unstained from the world.
el versículo continúa y dice que debemos mantenernos puros y no, perdón, déjame buscarlo aquí, y no tener ninguna mancha de este mundo. Keep ourselves clean Mantenernos limpios and pure y puros before God. antes del Señor. So think about your clothes that you put on this morning. Pensamos por un momento en las ropas que nos vestimos esta mañana. Most of you did not go out of your way to put on dirty clothes to come to church. La mayoría de nosotros no hacemos un gran esfuerzo para buscar una ropa sucia y ponernos una ropa sucia. You're not going to do that, right? No vamos a hacer eso, Because you don't want to. You don't want to smell. porque no queremos hacer eso, no queremos oler. You want to be presentable as Queremos best ser you can. presentables lo más posible. It would be silly to do that if that was not your choice. Sería ridículo si eso no era algo que usted estaba obligado por hacer. In the same way, as a Christian, En el mismo sentido, como un cristiano, when we go back to our sinful ways, cuando nosotros regresamos a los hábitos pecaminosos, it's like looking through your dirty clothes es como mirar la ropa sucia and putting them back on. y ponernos y vestirnos con una ropa sucia. We don't need to do that if we are in Christ. No tenemos que hacer eso si estamos en Cristo. We should live holy lives before God. Debemos vivir vidas santas ante el Señor. In 1 John chapter 2, verse 15 to 17, it says the following. En primera de Juan 3, Dos. oh, 2, ok, Okay, sorry. 2, ok. 2, 15 al 17 dice lo siguiente. Primera de Juan 2, 15 al 17. Todo el que odia a su hermano, en el fondo de su corazón es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. Conocemos lo que es el amor verdadero porque Jesús entregó su vida por nosotros. De manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? One way that we keep ourselves pure is by loving others Una manera que podemos mantenernos puros es amar a otros and considering others before we consider ourselves. y considerar a otros antes de considerar a uno mismo. But in our own personal lives, we also need to guard our hearts. Pero también en nuestra vida personal tenemos que guardar, tenemos que proteger nuestro corazón. We need to guard our minds. Tenemos que proteger nuestra mente. We're supposed to be in the world, but not of the world. Estamos en el mundo, pero no somos parte del mundo. So living like Jesus in this world at times is difficult. Entonces vivir como Cristo en este mundo a veces es difícil, But it's about doing the same simple things over and over and over again. pero es hacer las cosas básicas de la fe otra vez y otra vez y otra vez. So go to church regularly. Entonces debemos ir a la iglesia regularmente. Serve the people in that church. Debemos servir a las personas en la iglesia. Love them even if they're hard to love. Debemos amar a las personas aunque son difíciles a amar. And don't poke them. Y no le haga esto. Don't look at them. No lo mire. Just love them, serve them. Ámalo, sírvenlo. Read your Bibles. Lean su Biblia. We have the very word of God accessible to us. Tenemos la verdadera palabra de Dios accesible a nosotros. Pray for and with others. Tenemos que orar con otros y por otros. It's such a good example of those women every single Sunday morning that are in that back room praying. Aquí cada domingo en la mañana hay un grupo de mujeres aquí atrás y están orando cada domingo fielmente. Es tremendo ejemplo. Like Conchita, who tells me that she prays for me every day. Como Conchita que dice que yo oro por Tony todos los días. And when she says that, I believe it. Y cuando ella le dice, yo la creo. Gracias, hermana. But we should all be doing that. Todos debemos estar orando por We nosotros. should be praying and helping one another. Orando y también ayudando el uno al otro. We should also be confessing our sins to one another. También debemos estar confesando pecados nuestros a
otras personas. There's no need to hide your sin from a brother or sister in Christ. No hay ninguna excusa en esconder su pecado, debemos compartirlo. God has given us the church to help one another, Dios nos ha dado la iglesia para ayudarnos el uno a el otro, to help one another stay pure. ayudarnos a mantenernos puros. That's what being a Christian is all about. Eso es lo que significa ser un cristiano. So in closing, what does your religion sound like? Entonces, al cerrar, ¿cómo suena su religión? Does it sound like uncontrolled words ¿Suena como unas palabras sin control? or outbursts of anger ¿O estoy enojado y estoy gritando? or putting down other people? ¿O estoy despreciando a las personas, menospreciando? What does it look like? ¿Cómo parece? Does it look pure ¿Puro? and undefiled? ¿Sin mancha? In other words, does it look like a Christian? En otras palabras, ¿su religión parece como un cristiano? Does it look like Jesus? ¿Parece como Jesús? Does it sound like Jesus? ¿Suena como Jesús? And if it doesn't, what can we do about it? Y si no, ¿qué debemos hacer como una respuesta? Here's a few things that we can consider and think through as we close this message. Aquí hay algunas cosas a cerrar para considerar. Number one is prayer. Número uno es orar, la oración. There may be people here that need to ask God for forgiveness for their racism. Posiblemente hay personas aquí en esta mañana que necesitan pedirle perdón a Dios por su racismo Or their prejudice. o su prejuicio. The Bible says that if we confess our sins, La Biblia dice si confesamos nuestros pecados, that He is faithful and just to forgive our sins que Él es fiel y justo a perdonarnos nuestros pecados and to cleanse us y limpiarnos of all unrighteousness. de toda maldad. To bring your sins to the Lord. Trae sus pecados al Señor. We can also ask other people for forgiveness. También debemos preguntar a otros para recibir su perdón. Maybe someone at work, Es posible que es alguien en su trabajo, maybe someone in church. alguien en la iglesia. Maybe you haven't said something to them specifically, A lo mejor no hemos dicho algo a ellos específicamente, but you know you've talked about those people. pero usted sabe que has hablado acerca de ellos. We can do something about that. Podemos hacer algo acerca de eso. And in other ways, we may need to ask God to help us to forgive the people who've hurt us. Y en otras maneras, es posible que tenemos que pedir al Señor que nos ayude a perdonar esas personas que han pecado contra nosotros. So all of that takes prayer. Todo eso requiere la oración. Secondly, with our proximity. Número dos, con nuestra proximidad. Who do you spend time with? ¿Quién pasan tiempo con? Which people are you actually loving? ¿Cuáles son las personas que estamos amando? Who do you invite to your home? ¿Quién es que invitamos a la casa? We can all find ways to build authentic relationships with people who are vulnerable. Todos podamos desarrollar relaciones auténticas con otros, especialmente con los que son frágiles. Even in your schools. También en las escuelas. Maybe if you're a student, it's reaching out to those students who are different than you. Si es estudiante, un estudiante alcanzando a otros estudiantes que son diferentes a usted. Or if you're a parent, Si usted es padre, so making a point of inviting those children over who are different than your children. invitar a esos niños que son diferentes a su hijo o su What a hija. beautiful example of love and grace. Es un ejemplo de amor, de gracia. If our children sees love between people who normally would not be together. Si los hijos nuestros ven amor entre personas que normalmente no se ajuntan, Only the love of Christ can do that. solo el amor de Cristo puede hacer eso. And also, we don't have to do this alone. Y también no tenemos que hacer esto solo. Ask someone to sit with you, to pray with you. Le podemos pedir a alguien que se siente con nosotros para orar con nosotros. If you find a family in need, ask someone here to help you serve that family. Si usted ve una familia o encuentra una familia que está en necesidad,
le podemos pedir a otra persona que venga, que la acompañe para ayudar y servir a esa familia. What an opportunity to show and share the love of Christ with the people around us. Es tremenda oportunidad para mostrar y compartir el amor de Cristo con ellos. But lastly, with our posture, Pero finalmente con nuestra postura. we need to humble ourselves before God. Tenemos que ser humildes ante el Señor. And at times we need to humble ourselves before other people. Y a veces tenemos que humillarnos adelante de otros. We need to be willing to be corrected about something that we're doing or saying that's not biblical. Tenemos que estar dispuestos a ser corregidos por otros que no está bien y no es bíblico. We need to be willing to ask people for help. Tenemos que estar dispuestos a pedirle ayuda a las personas. Help to love people who are different than us. Ayuda a amar a las personas que son diferentes a nosotros. Help to see our blind spots. Ayudarnos a ver esas áreas que estamos ciegados. They're called blind spots for a reason. That means we can't see them. Se llaman puntos Sorry, de Marcel. cegar, es un dicho en inglés, puntos de cegar porque no lo vemos y necesitamos a otra persona que nos ayude a verlos. So together we can work to practice a pure and a true religion. Entonces juntos podemos trabajar para practicar una religión que es verdaderamente puro, A pure and a true faith in Jesus Christ. una religión pura y una fe pura en Cristo Jesús. We can be careful with our words. Podemos tener cuidado con nuestras palabras, We can be careful with our actions. podemos tener cuidado con nuestras acciones. And we can do that because we have God's help in order to do it. Y podemos hacer eso porque tenemos la ayuda de nuestro Señor para cumplirlo. So I hope you leave today with some hope. Entonces espero que nos vayamos hoy con esperanza. Hope that only comes from Jesus Christ. Esperanza que solamente viene de Cristo Jesús. Hope that Jesus is who he claimed to be. Esperanza que Cristo es quien Él dice quien es. Hope that Jesus is still working in your life. Esperanza que Cristo todavía está obrando en su vida. And hope that when we see Jesus face to face, Y la esperanza que cuando vemos a Cristo cara a cara, there will be no more racism, que no va a haber ningún racismo, no more discrimination, ninguna discriminación no more prejudice, y ningún prejuicio. and no more sin. Y no va a haber ningún otro pecado presente. Oh, how we wait for that day. Esperamos por ese día. Love you all. Thank you. Amén. Gracias, Tommy.